Buenas noches, mi grupo está conformado por María Sánchez, Jaycee Taborda, María Solís y mi persona Lady Ruiz. Nosotras el día de hoy le vamos a hablar sobre procesos de fiscalización en Colombia. ¿Cómo se notifican las actuaciones administrativas? La notificación de la actuación es el procedimiento mediante el cual la Administración pone en conocimiento de los interesados sus decisiones administrativas, los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente. Dirección para la notificación. La notificación de las actuaciones administrativas tributarias y las adelantadas en el ejercicio de las funciones de control y vigilancia del régimen cambiario deberán efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, el responsable, agente retenedor, usuario o declarante en el registro único tributario. Como se mencionó anteriormente, existen distintas formas de notificación. Entre esas están la notificación personal. Esta se debe practicar por el empleado competente en el domicilio del interesado o en la oficina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales respectiva. En este último caso es cuando quien deba notificarse se presenta a recibirla voluntariamente o se hubiera solicitado su comparecencia mediante citación. La citación deberá enviarse dentro de los 5 días siguientes a la expedición del acto. Notificación por correo. La notificación por correo se practicará mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la última dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante en el registro único tributario o la procesal y se entenderá surtida en la fecha de confirmación de entrega por el correo, de acuerdo con la certificación expedida por parte de la entidad designada para tal fin. Notificación electrónica. Se realizará a la dirección electrónica o sitio electrónico que asigne la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores, declarantes, usuarios que opten de manera preferente por esta forma de notificación con las condiciones técnicas que establezca el reglamento. Y notificación por publicación en diario. La notificación por publicación en diario se surte en los siguientes eventos. Primero, cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente responsable, agente retenedor, usuario o declarante por los medios señalados, los actos administrativos les serán notificados por medio de publicación en un diario de amplia circulación. O también las actuaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales enviadas por correo que por cualquier razón sean devueltas serán notificadas mediante aviso en un periódico de circulación nacional o de circulación regional del lugar que corresponda a la última dirección informada en el RUT. Ejemplos de actuaciones administrativas. En esta ocasión les voy a presentar dos ejemplos. En el primer ejemplo se le está notificando al señor Hugo Javier Piñera Esparza un acto administrativo en el cual se declara el incumplimiento parcial del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Y en el segundo ejemplo se le está notificando al señor José Antonio González Pinto por un proceso administrativo higiénico sanitario. En esta ocasión se procede a surtir la notificación del presente acto administrativo siguiendo los lineamientos de la Ley 1437 del 2011, artículo 69, que establece: cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso con copia integral del acto administrativo se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de 5 días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Esto queda bajo una constancia de publicación en cartelera de aviso de notificación y es debido a que no se encuentra ningún tipo de información, ya sea
de residencia, de número telefónico o correo electrónico por el cual se le pueda comunicar al señor José Antonio González. Fiscalización tributaria. La mayoría de los impuestos se rigen por el principio de autodeterminación. Esto quiere decir que cada contribuyente procede por su cuenta a determinar sus obligaciones tributarias. Para tales efectos, se presenta una declaración jurada con la información que cada persona tiene sobre sus operaciones económicas y con base a la interpretación de las normas fiscales. Sin embargo, una vez presentada la declaración, el Estado conserva la potestad de revisar si lo que se ha declarado es correcto. La fiscalización tributaria es un procedimiento técnico que se orienta a la verificación del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades, tanto formales como sustanciales, en materia tributaria de todos los contribuyentes. Es un proceso de investigación sistemático con arreglo a un procedimiento previamente establecido por la ley, cuyo objetivo es identificar, caracterizar y obtener evidencia o material probatorio relacionado con el actuar de todos los contribuyentes. En consecuencia, el objeto de la fiscalización tributaria es la correcta determinación de todas las obligaciones tributarias teniendo en cuenta algunos aspectos. Entre estos tenemos el tipo de obligación tributaria, el tipo de contribuyente, el tipo de impuesto, el tipo de declaración y algunos otros como la jurisdicción, la clasificación de la actividad económica principal y el tipo de operación comercial y financiera. La fiscalización es la razón de ser de la administración tributaria, ya que es el mecanismo fundamental para combatir las conductas de los contribuyentes que se orienten al fraude fiscal, ya sea en forma de evasión o de elusión. La evasión tributaria o fiscal. La evasión tributaria o fiscal consiste en el incumplimiento por parte de los contribuyentes de su obligación de declarar y de contribuir con las cargas fiscales. Es el impago involuntario de todos los tributos establecidos por la ley. La evasión corresponde básicamente a algunas acciones. Primero, la no presentación de la declaración de impuesto estando obligado a ella. El no registro del ingreso en la declaración de impuesto en correspondencia a lo que establece la ley. Y la inclusión de partidas inexistentes en la declaración de impuesto a fin de disminuir la carga tributaria. La elusión tributaria. Esta es la consecuencia del principio de legalidad del tributo, de la utilización de disposiciones legales existentes para reducir o eliminar la carga impositiva. Generalmente es consecuencia de deficiencias en la redacción de la ley, de vacíos o imprecisiones, o de la previsión de efectos no deseados cuando la norma entra en juego con el resto de las normas tributarias, generando el aprovechamiento de los puntos débiles que la ley ha dejado. La elusión tributaria corresponde básicamente a tres acciones. Primero, darle a una situación jurídica determinada el estatus de otra distinta, aprovechando una conceptualización defectuosa para aplicarle una ley tributaria más beneficiosa para el contribuyente. Segundo, ampararse en una excepción tributaria que por defectos técnicos legislativos no había sido prevista para el caso particular en cuestión. Y tercero, incluir bienes en categorías cuya enumeración no está contemplada por la ley tributaria y por tanto su inclusión dentro del hecho generador del impuesto es dudosa. Las obligaciones tributarias. Una obligación tributaria es la relación jurídica entre el Estado u otra persona pública y los sujetos pasivos en tanto tenga lugar el presupuesto de hecho previsto por la ley. Esta necesita de unos elementos para ser considerada una obligación tributaria. Encontramos los hechos generadores o el hecho generador. Es el presupuesto establecido en la ley cuya relación origina el nacimiento de la obligación tributaria. Segundo, sujeto activo. El sujeto activo es el acreedor de la obligación tributaria. El Estado como acreedor de la obligación tributaria queda facultado para exigir unilateral y obligatoriamente el pago del impuesto cuando se realiza el hecho generador. Sujeto pasivo es el deudor de la obligación tributaria, el sujeto obligado frente al Estado al pago del impuesto, llámese contribuyente, declarante, responsable o agente retenedor. Sujeto pasivo económico. Es la persona que adquiere bienes o servicios gravados quien soporta o asume el impuesto. El sujeto pasivo económico no es parte de la obligación tributaria sustancial,
pero desde el punto de vista económico y de política fiscal es la persona a quien se traslada el impuesto y es en últimas quien lo asume. Sujeto pasivo de derecho. Es el responsable del recaudo del impuesto. Actúa como un recaudador y debe cumplir las obligaciones que le impone el Estado, como por ejemplo presentar una declaración y pagar el impuesto. Puede incurrir en sanciones de tipo administrativo y de tipo penal. Sin embargo, y como situación especial, se presenta el evento de que cierto tipo de operaciones concurren en el mismo sujeto, es decir, que puede actuar como sujeto pasivo de derecho y como sujeto pasivo económico. Base gravable. Es la magnitud o la medición del hecho gravado, a la cual se le aplica la tarifa para determinar la cuantía de la obligación tributaria. Y la tarifa es el porcentaje o valor que, aplicado a la base gravable, determina el monto del impuesto que se debe pagar por parte del sujeto pasivo. Existen dos tipos de obligaciones tributarias. La primera es la obligación sustancial. Esta hace referencia a la obligación de tributar, de pagar un impuesto. El pago del impuesto se puede efectuar a través de retenciones en las fuentes aplicadas por el agente retenedor o por el contribuyente cuando se trate de un autorretenedor. Por pago directo, ya sea efectivo, cheque o tarjeta de crédito, en las entidades financieras autorizadas, por compensación de saldos a favor con previa solicitud ante la División de Devoluciones, por la imputación de anticipos o saldos a favor generados en el periodo inmediatamente anterior y por títulos de descuento tributario. Por otro lado, encontramos la obligación formal. Esta se refiere al procedimiento o proceso que se sigue para que se cumpla la obligación sustancial. La obligación formal hace referencia a todos los procedimientos que el obligado debe observar para dar a cabo el cumplimiento su obligación sustancial. Para que el contribuyente o sujeto pasivo del tributo pueda cumplir con la obligación de pagar el impuesto, necesita acatar una serie de procedimientos y trámites encaminados a lograr el cumplimiento de ese deber de tributación. Esos procedimientos se conocen como obligaciones formales, que son nada más que muchos de los casos indispensables para dar cumplimiento a la obligación sustancial. Las obligaciones formales tienen como propósito facilitar el cumplimiento de la obligación sustancial. Tanto es que existen obligaciones formales que, de no ser cumplidas, hacen posible la realización de la obligación sustancial, convirtiéndose en una parte esencial del proceso. Algunas de las obligaciones tributarias formales que los contribuyentes deben llevar a cabo son las siguientes. Primero, la obligación de inscribirse en el Registro Único Tributario o RUT. Segundo, la obligación de expedir factura. Tercero, la obligación de informar y suministrar información. El director de la DIAN está facultado para solicitar mediante una resolución a las entidades o las personas contribuyentes y no contribuyentes información para cruces y estudios tributarios. Y la obligación de presentar información exógena. La información exógena o los medios magnéticos son el conjunto de datos sobre las operaciones con clientes, proveedores o terceros que las personas naturales o jurídicas deben presentar periódicamente a la administración tributaria. Proceso de fiscalización tributaria. Este proceso tiene por objeto velar por el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y velar por la exactitud de las declaraciones. La función fiscalizadora se destaca por la amplitud de facultades que usa la Administración para determinar con certeza la obligación tributaria y ejercer la facultad sancionadora por el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Subprocesos del proceso de fiscalización tributaria. El proceso de fiscalización tributaria tiene dos procesos principales, definidos por la Orden Administrativa 003 del 2010. El primero es la investigación y determinación de impuestos y gravámenes, que son un conjunto de procedimientos y actividades establecidas para el desarrollo de las acciones de fiscalización, cuyo propósito es controlar las obligaciones fiscales que deben determinar los clientes en las declaraciones o documentos establecidos para ello. Y el segundo es la determinación e imposición de sanciones. Esto pues es el conjunto de procedimientos y actividades establecidas
para el desarrollo de las acciones de fiscalización cuyo propósito es controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El proceso de fiscalización de las declaraciones tributarias cuenta con algunos pasos a seguir. A continuación vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, iniciar la acción de fiscalización. Para dar inicio a la acción de fiscalización se requiere proferir un auto de apertura. Esto es un acto administrativo. Más adelante nos van a explicar qué son los actos administrativos. Luego de esto debemos conformar un expediente o una carpeta preliminar con todos los documentos que tengan relación con la actuación, de acuerdo con la secuencia que originó la investigación y el orden en que se obtiene para materializar las actuaciones encaminadas a resolver la investigación. Este auto de apertura se debe realizar a través del sistema gestor, que es una solución de información que contiene todos los datos principales de referencia necesarios para proferir en forma automática los actos administrativos dentro del proceso de fiscalización y liquidación, de los cuales se conforma el expediente virtual. En este auto de apertura nos piden la información como el número de identificación del contribuyente, el código del programa por el que se va a iniciar la acción de fiscalización, el año gravable por el que se va a realizar la fiscalización, el tipo de impuesto por el que se va a llevar a cabo la investigación y el periodo fiscal en que se va a realizar la acción de fiscalización. El segundo paso en el proceso de fiscalización es verificar el cumplimiento de los requisitos de tipo formal, es decir, verificar cuáles son todos los requisitos necesarios para dar inicio a la investigación. Entre los requisitos encontramos, primero, pues establecer la competencia de carácter funcional y territorial para poder actuar. Segundo, confirmar si el contribuyente está obligado a declarar. Tercero, mirar declaraciones presentadas por concepto y periodo investigado. Cuarto, que la declaración no se encuentre inmersa dentro de alguna de las causales para tenerla como no presentada. Quinto, que la declaración no se encuentre inmersa dentro de alguna de las causales para tenerla como no válida. Sexto, la firmeza de la declaración. Séptimo, la oportunidad para actuar. Y octavo, algunos requisitos de carácter especial regulados en las disposiciones que contemplan las solicitudes que deben ser resueltas por dependencias específicas que conforman el proceso de fiscalización. El tercer paso dentro del proceso de fiscalización es la recolección de la información. En este punto, el funcionario auditor debe recolectar la mayor información que pueda sobre el contribuyente y sobre sus actividades económicas. Cuenta con información interna como el RUT, la resolución de facturación, las declaraciones de impuestos, los pagos de los impuestos, las declaraciones de importación y exportación. Puede analizar la información exógena del año o periodo en cuestión, puede investigar sobre las estadísticas y reportes con los que cuenta la empresa. Además, cuenta con la información integral para análisis tributario aduanero y cambiario llamado INTAC, que es una herramienta de análisis fiscal y tributario y representa el análisis inicial de la información del contribuyente. Cuenta con información externa que puede buscar en la página web del contribuyente si existe, o en el registro mercantil, o puede basarse en información de otras entidades financieras, administrativas y contables, como entidades de control, de supervisión, o entidades gubernamentales o no gubernamentales. También puede obtener información legal en cuanto a la legislación aplicable al negocio o las regulaciones, los controles, qué impuestos se le aplican, las medidas legislativas. También puede hacer un recorrido por las instalaciones y puede, en últimas, entrevistar al contribuyente. Toda esta información que el funcionario obtenga, va a ser de mucha ayuda para el desarrollo de su plan de auditoría. Por lo tanto, se debe preparar con un formato. Ya existen formatos especializados para este tipo de investigaciones, y pues ir llenando el formato con la finalidad de resaltar los hallazgos y las pruebas. El paso a seguir, después de recopilar la información, es que el auditor debe realizar algunas revisiones preliminares de esta información para identificar los patrones o inconsistencias que puedan apuntar a áreas específicas de incumplimiento.
Estas verificaciones incluyen una comparación de la información reportada en las declaraciones de impuestos de periodos anteriores y de otros impuestos. Si estas verificaciones revelan variaciones o inconsistencias, el auditor deberá tener en cuenta el tema en cuestión y examinarlo detalladamente durante las etapas del plan de auditoría. La información recolectada debe ser analizada para identificar la actividad económica principal y secundaria del contribuyente, confrontar la información del RUT con la del certificado de Cámara de Comercio y con la de la página web cuando exista, verificar el domicilio fiscal que coincida con los diferentes registros y en la página web si existe, verificar la actividad económica que coincida con la registrada en el RUT, con el objeto social registrado en la Cámara de Comercio y con lo enunciado en las páginas. Verificar los establecimientos de comercio, que el número de establecimientos de comercios inscritos en el RUT corresponda a los registrados en el certificado de la Cámara de Comercio. La representación legal, también verificar que los nombres y apellidos e identificaciones concuerden con los informados en el RUT. Verificar que los revisores fiscales registrados coincidan con los nombres y apellidos que están informados en el RUT. Verificar que se hayan presentado las declaraciones a las que se encuentra obligado. Verificar que se hayan presentado dentro del plazo legal, que se encuentren firmadas por quienes tienen la obligación formal de hacerlo. Verificar el pago de estas declaraciones, realizar un análisis de las declaraciones con el fin de determinar los conceptos fiscales que presentan disminución en la tributación y con la información exógena, pues normalmente hacen una hoja de trabajo según el reporte de análisis de operaciones. Dentro del proceso de fiscalización de las declaraciones tributarias, se necesita de la preparación de un plan de auditoría, ya que esta es la actividad más importante previa a la auditoría. Se requiere de un plan en los subprocesos de investigación y la determinación de impuestos y gravámenes, y cuando el jefe de división de gestión de fiscalización lo considere pertinente, salvo en algunos casos de liquidación de corrección aritmética. El plan de auditoría es un documento elaborado por el funcionario responsable de la investigación y concertado con el jefe inmediato antes del inicio de la auditoría. Consiste en un documento escrito que identifica los aspectos fundamentales que serán auditados y los métodos, actividades, pautas técnicas, lineamientos, pruebas a seguir durante la auditoría con el fin de asegurar la adecuada cobertura de todos los aspectos a revisar. Para elaborar un plan de auditoría se debe tener en cuenta que no solo se va a auditar la declaración de impuestos, sino cualquier actividad económica y financiera de la empresa para determinar si la declaración de impuestos refleja la información correcta sobre la obligación tributaria producto de esas actividades. En la elaboración del plan de auditoría, el auditor debe proporcionar el objetivo de la auditoría, enlistar los aspectos a auditar a partir del análisis de riesgo, resumir la razón por la cual se tiene intención de auditar, definir los pasos a tomar para la auditoría y los aspectos seleccionados, definir el alcance de la auditoría, incluir la fecha, obviamente, la fecha en la que se va a hacer la auditoría, incluir el objetivo claramente, relatarlo, relacionar todos los aspectos que han sido considerados y revisar y aprobar con el jefe inmediato. El siguiente paso es la elaboración del proyecto del acto administrativo. La actuación administrativa es el conjunto de acciones y actos proferidos en el desarrollo de los procedimientos con el objeto de lograr los cometidos estatales como lo señala la ley, es decir, la adecuada prestación de los servicios y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. El acto administrativo debe ser elaborado por la dependencia competente del proceso de fiscalización. Las competencias establecidas en normas especiales nos dice que son competentes para proferir las actuaciones de la administración tributaria todos los empleados públicos de la DIAN que estén nombrados o designados como jefes en las diferentes dependencias de la entidad. Para el ejercicio de las funciones de investigación o la práctica de pruebas por parte de las diferentes dependencias de la DIAN, cualquier empleado público de la DIAN podrá cumplir la comisión de acuerdo con las autorizaciones y delegaciones correspondientes.
Algunos ejemplos de actos administrativos dentro del proceso de fiscalización son el auto de apertura, el auto de inclusorio, el auto exclusorio, el auto aclaratorio, el auto de refoliación, el auto de verificación o cruce, auto de inspección tributaria, auto de inspección contable, la resolución que ordena un registro, requerimientos ordinarios, el auto de archivo, el emplazamiento para corregir, emplazamiento para declarar, requerimiento especial, ampliación del requerimiento especial, liquidación oficial de reedición, liquidación oficial de corrección aritmética, pliego de cargos, resolución de sanción, resolución de recurso de reposición y resolución de recurso de apelación. El siguiente paso en el proceso de fiscalización es revisar y emitir el acto administrativo. Esto se refiere a la verificación que se efectúa al proyecto de acto administrativo que decide la acción de la fiscalización con el fin de confirmar el cumplimiento de todos los requisitos formales y de fondo que se requieren para expedir, firmar y notificar el respectivo acto. Existen dos tipos de verificaciones y ambas deben hacerse. La primera es la verificación formal, pues que es donde están todos los aspectos básicos del investigado que identifican e individualizan el caso. Se debe tener el número del expediente, el nombre o razón social y el NIT, conceptos de investigado, el periodo grabable auditado y la verificación de la dirección según el RUT o pues según lo que nos hayan señalado. Y se hacen verificaciones de fondo, que son situaciones de hecho y de derecho que se deben tener en cuenta en el momento de la elaboración del acto administrativo. Entre estas están la correspondencia entre los hechos, los medios de prueba, los documentos allegados y los descritos en el proyecto. Que las pruebas y evidencias hayan sido recaudadas en debida forma y que las mismas se indiquen claramente. También la relación de las normas sustantivas y procedimentales y su correcta vinculación, los argumentos del cliente, el análisis efectuado de los mismos, los argumentos que sustentan la decisión que propone el proyecto, los términos y las fechas que se expedirán en el proyecto administrativo, la norma relacionada para efecto de notificación, la indicación de los recursos o respuestas procedentes y los beneficios que tiene derecho el cliente si se acoge total o parcialmente a lo planeado. Luego de hacer la revisión, se debe notificar la actuación administrativa. La notificación de la actuación pues es el proceso mediante el cual la administración pone en conocimiento de los interesados las decisiones administrativas. Ya hace un rato nuestra compañera explicó lo que eran y la forma en la que se ejecutan las notificaciones. Nos decía que podría ser personalmente, a través de correo, vía electrónica o a través de la publicación en un diario. Por último, encontramos que se debe entregar el expediente o dar traslado de la investigación a otra dependencia. El traslado del expediente a la dependencia competente una vez concluida la acción de fiscalización de acuerdo con la decisión adoptada. Antes de la entrega del expediente, el empleado público responsable debe verificar que esté foliado y que sus cuadernos estén debidamente conformados, que estén todos los documentos relacionados en la hoja de ruta debidamente notificados, que se haya enviado copia del acto administrativo a la dependencia o la entidad que deba conocer la decisión y que se haya comunicado la decisión a los terceros relacionados. La entrega de los expedientes a otra dependencia debe hacerse mediante el registro en la planilla o en un documento establecido para este tipo de trámite. Acto administrativo y sus partes. Para la Corte Constitucional, un acto administrativo es una manifestación de la voluntad de la Administración que busca producir efectos jurídicos, bien sea creando, modificando o extinguiendo derechos a favor o en contra de los administrados. Según algunos expertos indican que no existe un concepto único de acto administrativo, sino diferentes criterios para examinarlo, por lo cual tenemos el criterio orgánico, que es todo acto administrativo debe ser expedido por una autoridad administrativa del Estado o un particular en el desempeño de funciones públicas. Un ejemplo de esto son las actas de escrutinio de jurados de votación una vez la firmen mínimo 2 jurados de la mesa. Es el criterio jurisdiccional, que indica que todo acto administrativo está llamado a control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tenemos por tercero el criterio funcional, que es el que más predomina en Colombia,
que nos dice que todo acto administrativo nace en ejercicio de la función administrativa sin tener en cuenta el órgano o rama del Estado que la genera. Y por último tenemos el criterio material, que es todo acto administrativo tiene efectos particulares. Como puede apreciarse, trata de definir el acto administrativo soportado en la voluntad de la administración, genera problemáticas jurídicas cuando ésta no se evidencia en el consentimiento del servidor o en sus competencias jurídicas. Un acto administrativo puede ser verbal o electrónico. El acto administrativo verbal es el fruto de una decisión directa de una autoridad administrativa como persona natural. La última modalidad se desarrolla reglamentariamente en Colombia con el derecho de petición verbal, regido por la Ley 1755 de 2015, artículo 15. Este establece la vialidad del derecho de petición de carácter verbal. También lo tenemos electrónico, el cual el CPACA, que significa el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 57 describe la procedencia del acto administrativo electrónico, señalando que las autoridades pueden emitir actos administrativos por medios electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad conforme con la ley. En la actualidad, la Ley 527 de 1999, en el artículo 624, es en la que se reseña dichos requisitos de autenticidad, integridad y disponibilidad cuando se genera un acto administrativo de esta naturaleza. Los actos administrativos se pueden clasificar en grupos grandes y subclasificaciones. Empezando por según su destinatario, esta clasificación se divide en dos, en los cuales son generales y particulares. Los generales son actos administrativos donde los supuestos normativos aparecen enunciados de forma objetiva y abstracta y no de una forma particular y concreta. Los particulares son actos administrativos de contenido particular y concreto que producen situaciones jurídicas y crean efectos individualmente considerados. Los podemos también clasificar según su forma como expresos y presuntos. Los expresos son actos administrativos que se materializan a través de los sentidos y los presuntos son actos administrativos conocidos con actos tácitos en los cuales la administración no dicta resolución expresa, sino que se acoge a la herramienta de servicio administrativo, del cual hablaremos más adelante. Este puede ser tanto positivo como negativo. Los podemos clasificar también según su formación en discrecional y reglados. Los discrecionales son actos administrativos en los que la administración tiene libertades para actuar porque las conductas o situaciones no están del todo contenidas en las normas jurídicas o los reglamentos. Se caracterizan porque tienen varias posibilidades de decisión. Un ejemplo de estos actos administrativos, según su formación discrecional, es el nombramiento ordinario de una función pública. El acto administrativo, según reglados por su formación, son actos administrativos en los cuales el funcionario que los expide está limitado en todos los aspectos: los hechos, el tiempo, las formas, las notificaciones, los recursos, el mérito, etc., y en el cual la autoridad que los emite no puede abstraerse del reglamento o la ley que regula su expedición. Los podemos también dividir según su momento en de trámite y definidos. Los de trámite son actos administrativos que se constituyen en el conjunto de actuaciones intermedias que predecen a la forma en el acto definido. Los actos administrativos de trámite otorgan impulso procedimental sin generar efectos subjetivos, por lo que no tienen recursos. Este artículo es el 75 del CPACA. Un ejemplo de un acto administrativo de trámite puede ser el que se expide para remitir el expediente a la segunda instancia para efectos de resolver el recurso de apelación en un procedimiento administrativo. Los definidos son actos administrativos que concluyen la actuación administrativa,
en tanto deciden, directa o indirectamente, el fondo del asunto y proceden a efectos jurídicos definidos, ya sea porque crearon, modificaron o extinguieron una situación jurídica particular. Esto lo encontramos también en el artículo 47 del CPA-CA. Los actos administrativos también se pueden diferenciar según su competencia territorial. Este puede ser nacional o local, y también lo podemos dividir según su competencia organizacional. Pueden ser simples y pueden ser complejos. Los simples son actos administrativos que nacen de la decisión de una autoridad administrativa materializada en un servidor público o cuerpo colegiado. Mientras tanto, los complejos son actos administrativos emitidos por un grupo de personas entre diferentes órganos. Los dos actos son en realidad un solo acto administrativo integrado por las decisiones administrativas de dos o más autoridades con unidad de contenido y unidad en fin, por lo cual se convierte en un acto administrativo complejo. Y para finalizar, también los podemos conocer según su contenido, ya sea integrador o de ejecución. El integrador son actos administrativos de origen jurisprudencial compuestos por un acto definido y un acto de ejecución, sin el que el acto definido no produce efecto. Suponen la existencia de por lo menos dos actos administrativos, uno de los cuales es definido y el otro, que está en ejecución, materializa la decisión contenida en aquel, es decir, lo hace oponible, eficaz, vializa la producción de sus efectos. Mientras que el de ejecución es un acto administrativo que no crea ni modifica la situación jurídica de una persona, plasma el cumplimiento de una decisión administrativa o judicial. Para que un acto administrativo produzca efectos jurídicos y pueda ser acatado, debe tener validez y eficacia. Dicha validez consiste en su conformidad con el ordenamiento jurídico, consecuencia del respeto a la legalidad o del sometimiento de las exigencias del derecho vigente, y la eficacia en la producción de efectos del acto administrativo o en aplicación del acto a sus destinatarios para que surta efectos respecto a ellos. El criterio de la Corte Constitucional dentro de la exigencia del acto administrativo hace referencia al momento en el que la decisión administrativa se manifiesta y desde ahí esta es llamada a ser eficaz y producir efectos jurídicos. Dentro de las clases de control en los actos administrativos encontramos la reclamación administrativa, la cual hace referencia al acto de controvertir un acto administrativo que esté sucediendo. Dentro de los recursos podemos encontrar tres. El primero es el recurso de reposición, que pone en consideración de la autoridad administrativa que profirió un acto administrativo argumentos para que lo modifique, lo renueve, lo aclare o lo adicione. Por segundo tenemos el acto de apelación, que pone en manos del superior inmediato de quien expidió el acto administrativo la consideración del mismo. Y por último tenemos el recurso de queja, que procede cuando se rechaza el recurso de apelación y se interpone directamente el inmediato superior de quien emitió la decisión. Dentro de los medios de control de los actos administrativos tenemos el control inmediato de legalidad, que es el medio de control por el cual obligan a las autoridades que emiten actos administrativos en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de decretos legislativos durante los estados de excepción, a remitirlos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo del lugar donde se expiden o al Consejo de Estado dentro de las 48 horas siguientes a su expedición. Esto lo podemos encontrar en el artículo 136 del CPA-CA. Como segundo podemos encontrar la nulidad. Es el medio de control por el cual tiene como propósito el mantenimiento y conservación del ordenamiento jurídico según un juicio de legalidad que se realiza sobre el acto administrativo en relación con normas jurídicas de jerarquía superior. Como regla, procede la nulidad contra actos administrativos de carácter general
y, excepcionalmente, contra actos de naturaleza particular. Por tercero tenemos la nulidad y restablecimiento del derecho. Por tercero tenemos la nulidad y el restablecimiento del derecho. Este medio de control se registra en el artículo 138 del CPACA a favor de toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica para pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le establezca el derecho. Como cuarto tenemos la acción de lesividad. Esta acción tiene relación con la revocatoria directa. Dado su uso se predica cuando no le es posible a la Administración revocar su decisión. En este sentido, el Consejo de Estado asegura lo establecido basado en el Decreto 2503 de 1987. La nulidad electoral, dentro del artículo 139 de la CPACA, consagra la nulidad electoral. Cualquier persona puede pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como los actos de nombramiento que expidan las identidades y las autoridades públicas de todo orden. El silencio administrativo es una ficción jurídica con la que el legislador sustituye la decisión administrativa por una legal, con un supuesto del orden positivo o negativo cuando no se ha dado resolución expresa a un procedimiento administrativo en los tiempos previos para el efecto. Esto lo encontramos en la Ley 1437 del 2011, la cual clasificó el silencio en negativo y positivo. El silencio negativo lo describe como transcurridos 3 meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva. Se entenderá que ésta es negativa. En los casos de que la ley señale un plazo superior a 3 meses para resolver la petición sin que ésta se hubiese decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de 1 mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión. El silencio positivo, solamente en los casos expresamente previstos en decisiones legales especiales, el silencio de la Administración equivale a decisión positiva. Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso. El acto positivo presunto podrá ser objetivo de revocación directa en los términos del mismo Código. También en el artículo 86 encontramos el silencio administrativo en recursos, el cual transcurrido un plazo de 2 meses, contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. El silencio administrativo se motiva por la no resolución de una autoridad y surge como un mecanismo de sanción para la autoridad morosa. Por lo común el silencio tiene efectos negativos y solamente en los casos expresados previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la Administración equivale a una decisión positiva. Esto significa que el silencio administrativo no puede ser creado por normas adaptadas a través de actos administrativos de carácter general. Estaría por fuera de la posibilidad y, a manera de ejemplo, el acto administrativo expedido por un alcalde y el cual establece un listado de silencios administrativos positivos en los cuales el procedimiento administrativo que se adelanta en su entidad territorial. Dentro del artículo 85 también podemos conocer el procedimiento para invocar el silencio administrativo cuando realicemos una petición directa. Esta persona que se halla en las condiciones previstas en las disposiciones legales que se establecen dentro del beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizaría la constancia o copia de que trata el artículo 15, junto con una declaración jurada de no haberle sido notificado la decisión dentro del término previsto. Requerimientos de la DIAN. La DIAN está capacitada para imponer diferentes tipos de sanciones mediante algunos tipos de requerimientos. Los requerimientos más
comunes que pueden llegar a una empresa son los requerimientos ordinarios. Estos requerimientos de la DIAN están regulados por el Estatuto Tributario entre artículos 684 y 686. ¿Qué es el requerimiento ordinario de información de la DIAN? Este requerimiento de la DIAN es un oficio que se exige al contribuyente, responsable, agente de retención o a terceros, para que represente una o varias declaraciones pendientes por declarar. Un dato a destacar es que los requerimientos ordinarios se deben atender de forma obligatoria por parte de los contribuyentes, siempre dando una respuesta correcta, honesta y oportuna sobre la información que se le está solicitando. Tipos de requerimiento de la DIAN más frecuentes en Colombia. Los requerimientos de la DIAN expuestos en el Estatuto Tributario más frecuentes son las siguientes sanciones. Primero, omisión de activos o inclusión de activos inexistentes. En el artículo 239.1, los contribuyentes podrán incluir como renta líquida gravable a la declaración de renta y complementarios o en las correcciones a que se refiere en el artículo 588, el valor de los activos omitivos y los pasivos inexistentes originados en periodos no revisables, adicionando el correspondiente valor como renta líquida gravable liquidando el respectivo impuesto sin que se genere renta por diferencia patrimonial. Inexactitud. Artículo 647. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar a un mayor saldo a favor para el contribuyente o agente retenedor o responsable. Extemporaneidad. Artículo 241. Las personas o entidades obligadas a declarar que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea deben liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 5% del total de impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 100% del impuesto a retención según el caso. Corrección. Artículo 644. Cuando los contribuyentes responsables o agentes retenedores corrijan sus declaraciones tributarias, deben liquidar y pagar una sanción. Errores aritméticos. Artículo 697. Se presenta error aritmético en las declaraciones tributarias cuando 1. A pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a hechos imponibles o bases gravables, se anota como valor resultante un dato equivocado. 2. Al aplicar las tarifas respectivas, se anota un valor diferente al que debió resultar. 3. Al efectuar cualquier operación aritmética, resulta un valor equivocado que implica un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante o un mayor saldo a favor para compensar o devolver. ¿Cuánto tiempo tengo para responder un requerimiento de la DIAN? Generalmente el requerimiento de la DIAN es acompañado por información final que dice: le damos 15 días calendarios para que responda el requerimiento de la DIAN. De no tener respuesta, iniciaremos el proceso sancionatorio 651, sanción por no suministrar información. Estos 15 días están contemplados en el artículo 261 de la Ley 223 de 1995. Responder una sanción va sujeta al tipo de requerimiento recibido. Inspecciones tributarias realizadas por la DIAN. Se considera como inspección tributaria aquel medio de prueba mediante el cual se constatan de manera directa los hechos que son de materia de interés en un proceso adelantado, con el propósito de verificar la existencia de dichos acontecimientos en cuanto a tiempo, modo y lugar, lo cual constituirá un mecanismo de prueba. La DIAN puede llevar a cabo inspecciones tributarias por los siguientes motivos. 1. El contribuyente solicita que se efectúe la inspección tributaria cuando se solicite con una intervención de testigo. Estos deberán ser nombrados de esta manera. El contribuyente podrá elegir uno y la DIAN otro. 2. La DIAN ordena la práctica de la inspección tributaria con el fin de verificar la exactitud de las declaraciones tributarias, confirmar la existencia de hechos gravables declarados o no, y para verificar el cumplimiento de obligaciones formales del contribuyente. Esta orden emitida por la DIAN debe decretarse a través de un auto que se puede notificar de manera personal o por correo electrónico y el cual también debe señalarse los hechos que son de materia de prueba, así como también los funcionarios comisionados para efectuar la inspección. 3.
Una vez llevada a cabo la visita o la inspección tributaria, es indispensable que se levante un acta en la cual se dé constancia de todos los hechos y pruebas y fundamentos que se sustentó en la inspección. Dicha acta también debe contener la fecha de cierre de la investigación y estar suscrita por los funcionarios que adelantaron la actividad. 4. Por último, el acta de visita de la inspección tributaria deberá trasladarse cuando no proceda el requerimiento especial o el traslado de cargos que motivaron a la realización de la inspección. Dicho traslado deberá darse por el término de un mes para que se presenten los descargos respectivos. ¿Cómo saber si la DIAN me requiere? Los usuarios que están registrados en la plataforma de la DIAN pueden consultarse en línea su estado de cuenta. Para ello deben ingresar con su usuario y contraseña y una vez dentro de la plataforma de la DIAN, diríjase al menú de izquierda donde encontrará la opción Obligación financiera del contribuyente. Ejemplo de requerimiento. Podemos ver que en este formato de requerimiento en la parte superior lleva el eslogan de la DIAN, lleva el nombre del documento que es requerimiento especial de rentas, sociedades y naturales obligados a la contabilidad, lleva el número de páginas, la fecha, el código, el concepto, el año, periodo, administración, la dependencia, número de expediente, fecha de expedición, el NIC, la razón social y la clase de contribuyente. Lleva la descripción, que en este caso sería el suscrito funcionario competente en uso de las facultades que le confieren en los artículos 560, 684, 688, 703 al 706 del ET y con base en el memorando explicativo de las razones en que se sustenta, el cual forma parte del presente requerimiento o su ampliación, se propone modificar mediante la liquidación de la revisión de liquidación privada, número y fecha 13 de abril de 2016. En cuantificación de los impuestos, anticipos y retenciones y sanciones de conformidad del artículo 707 del Estatuto Tributario quedará así. En este formato se desglosan algunos conceptos con sus valores, con sus códigos. En este caso, por ejemplo, total de gastos de nómina, aporte del sistema de seguros, aportes del SENA, acciones y aportes, cuentas por cobrar a clientes. Anexo de requerimiento especial. Proponer y modificar. Mediante la liquidación oficial de la revisión de declaración de impuestos de la renta del año grabable 2015, presentada por el contribuyente Industria Proctuvo, en forma virtual a la fecha 1304 de 2016 con número y formulario en los conceptos que más adelante se relacionan con base a los siguientes documentos y actuaciones administrativas. Acta de asignación número 42 de fecha 0802-2017, auto de apertura, consulta de aplicativo de obligación financiera de la declaración de renta del año grabable 2015, certificación de la Cámara de Comercio, plan de auditoría, consulta de información exógena reportada por terceros en el formulario 1001, pago abono en cuenta y retención de información por el contribuyente en el formato 1007, ingresos y devoluciones correspondientes al año 2015, requerimiento ordinario enviado por el contribuyente recibido mediante el certificado de entrega, la respuesta radicada en la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta, correo y fecha del envío del jefe en la División de Fiscalización solicitando revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6 para acogerse al beneficio de la Ley 1429 de 2010, con respuesta mediante el oficio 014 de 1501 de 2018. Auto de verificación enviado al contribuyente y recibido mediante guía de entrega, con visita de verificación mediante el acta de diligencia, hoja de trabajo e información exógena con el formato 1007, ingresos y devoluciones informados por la sociedad de investigación. Después de la fecha de presentación de solicitud de devolución o compensación respectiva, el término para notificar el requerimiento especial se suspenderá por el término de 3 meses contados a partir de la notificación del auto que se decrete. Conforme a lo señalado en el artículo 706, suspensión del término.
El término para notificar el requerimiento especial se suspenderá cuando se practique inspección tributaria de oficio con el término de 3 meses contados a partir de la notificación del auto que se decrete. También se suspenderá el término para la notificación de requerimiento especial durante el mes siguiente de la notificación del emplazamiento para corregir. Artículo 714. Firmeza en la liquidación privada. La declaración tributaria quedará en firme dentro de los 2 años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar. No se ha notificado requerimiento especial cuando la declaración inicial se haya presentado de forma extemporánea en los 2 años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. La declaración tributaria que presente el saldo a favor del contribuyente responsable quedará en firme si 2 años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación no se ha notificado requerimiento especial. También quedará firme la declaración tributaria si vencido el término para practicar la liquidación de revisión no se ha notificado. Fundamentos de hecho y derecho. El contribuyente investigado Industrias obtuvo, presentó la declaración de impuestos sobre la renta del año gravable 2015 de forma virtual y espontánea con el representante legal y revisor fiscal, la cual se considera válida conforme al informe de verificación de requisitos formales. El contribuyente se liquidó en una renta líquida gravable por valor de 303.374.000 con impuestos sobre la renta liquidada por valor de 75.844.000 y un impuesto neto de renta por valor de 18.961.000 y un impuesto a cargo por valor de 18.961.000. Artículo 6. Requisitos generales que deben cumplirse para acceder a la progresividad en el pago de impuestos sobre la renta y complementarios. 1. Cuando se trata de nuevas pequeñas empresas, presentar personalmente antes del 31 de diciembre del correspondiente año inicio del beneficio de la progresividad ante la División de Gestión de Fiscalización o la dependencia que haga de sus veces de Dirección Seccional Local de Impuestos Nacionales o Impuestos de Aduanas Nacionales que correspondan al acuerdo de domicilio fiscal del siguiente documento. A. Certificado de existencia y presentación legal. B. Certificación escrita del contribuyente o representante legal de la empresa. 1. La intención de acogerse al beneficio otorgado del artículo 40 de la Ley 1429 de 2010 detallando actividad económica principal a la que se dedica y la dirección en la cual se encuentra ubicada la planta física o lugar del desarrollo de la actividad económica y del domicilio. 2. Monto de los activos totales. 3. El número de trabajadores con relación a la actividad económica y tipo de vinculación. 4. Haber cumplido con la obligación de tener inscrito los libros de contabilidad ante la Cámara de Comercio. 5. Asistencia de la instalación física de la empresa, indicando la dirección y el municipio de distrito donde está ubicada. 6. Copia de escritura de documento con la prueba de constitución de existencia. Artículo 6. Requisitos generales que deben cumplirse para acceder a la progresividad del pago de impuestos sobre la renta y complementarios. 1. Cuando se trata de nuevas pequeñas empresas, presentar personalmente antes del 31 de diciembre del correspondiente año de inicio de beneficio de la progresividad ante la División de Gestión de Fiscalización o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional o Local de Impuestos Nacionales o de Impuestos de Aduanas Nacionales a lo que corresponda de acuerdo al domicilio fiscal de los siguientes documentos. A. Certificado de existencia y representación legal expedido por la correspondiente Cámara de Comercio en el que conste la fecha de inscripción del registro mercantil y la condición de nueva pequeña empresa. B. Certificación escrita del contribuyente representante legal de la empresa cuando se trate de personas jurídicas que se entenderán o expedida bajo la gravedad de juramento en la que se manifieste. 1. La intención de acogerse al beneficio otorgado del artículo 40 de la Ley 1429 de 2010 detallando la actividad económica principal a la que se dedica la dirección en la cual se encuentra ubicada la planta física o lugar de desarrollo de la actividad económica y del domicilio. 2. El monto de los activos totales. 3. El número de trabajadores con relación laboral al momento de inicio de la actividad económica, el tipo de vinculación. 4. Haber cumplido con la obligación de tener inscritos los libros de contabilidad ante la Cámara de Comercio. Y 5. La existencia de la instalación física de la empresa, indicando la dirección y el municipio o distrito donde está ubicada.
C. Copia de la escritura y documento que pruebe la constitución y la existencia. Obligaciones tributarias. El contribuyente se encuentra inscrito en el RUT desde el 2204-2013 e inició la actividad desde el 1403 de 2013. Para el año investigado 2015 se encontraba vigente el formulario. Actualmente el contribuyente se encuentra inscrito en el RUT con la siguiente actividad económica principal: fabricación de plástico. Formas primarias como dirección de la ubicación se encuentra en la calle 17, número 10 y zona industrial de la ciudad de Cúcuta en las siguientes responsabilidades económicas: impuesto, renta y complementarios, régimen ordinario, retención en la fuente de título de renta, usuario aduanero, ventas de régimen común, informales de exógena, impuesto sobre la renta de la equidad CRE. También se observa que el contribuyente actualizó la casilla 35, razón social, industrias Exportubos SAT. Se verificó la información exógena de tercero, formato 1001, pago abono de la cuenta. La información exógena de tercero 1007 ingresó las devoluciones donde se observó alguna inconsistencia. Según la relación que indique número de nota de devolución, fecha de devolución, número de factura que se imputa, fecha, subtotal, mercancía, IVA total y anexar soportes respectivos. En caso de error en la información exógena reportada, a llegar certificación firmada por el representante legal, contador o revisor fiscal donde se justifique a que obedece la inconsistencia y proceder a efectuar el reemplazo correspondiente del formato. Informar la última dirección actualizada que posee la fecha de sus registros del tercero Exportubos Comercializadora SAS con NIN 900 602 700. A la fecha se inscribió acuse de los actos 9, 594, 595, 596, 597, siendo devuelto por el correo en el acto 592 y se envió a publicar en la página web de la DIAN. No se ha recibido acuse del acto 593. Para una conclusión, teniendo en cuenta lo anterior, se queda a la espera de la respuesta de los terceros informantes de exógenas de los requerimientos proferidos según los actos 592, 593, 594, 595, 596 y 597 con el fin de seguir con la investigación del contribuyente Industria Exportubos SAT con NIT, no siendo más el objetivo de la presente acta se da por terminada hoy y se firma con los funcionarios de intervención en la representación de la investigación. Auto de inspección tributaria y folio 405, recibido mediante la guía con visita de inspección tributaria realizada mediante el acta de diligenciamiento y continuación de visita de inspección tributaria realizada mediante el acta de diligencia en la cual se hizo la revisión de contabilidad y soporte, visitas del 506 de 2018, información solicitada durante la visita, certificado de Cámara de Comercio renovado en el año 2015, libro auxiliar de cuentas 5195, diversos 5110 honorarios, 5115 impuestos y de 4 ingresos, certificación de retención, impuesto de industria y comercio, estado de resultados de enero de diciembre de 2015 y balance general del 31/12/2015, auxiliar de devolución y cuenta 14. Queda pendiente por aportar la conciliación contable virtual. El acta de diligencia de inspección tributaria se puede leer lo siguiente y se transcribe al pie de la letra. Observaciones: pérdida o procedencia del beneficio de progresividad en el impuesto sobre la renta y complementarios. Tampoco procederá el beneficio de progresividad de impuestos sobre la renta complementarios cuando se incumple la renovación de la matrícula mercantil de los 3 primeros meses del año. Actuaciones adelantadas: requerimiento ordinario notificado mediante el certificado. El contribuyente dio respuesta mediante radicado de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta del 19/11/2017. El correo de fecha 21/01/2018 enviado al jefe de División de Fiscalización solicitando revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 6, decreto 4910 de 2015 para acogerse al beneficio de la ley 1429 del folio 97.
Análisis de los ingresos. Los ingresos declarados fueron verificados por el estado de ganancia y pérdida, folios 429 y 430 del balance de comprobación y conciliación contable, donde se pueden ver las cuentas, nombre, valor subtotal, las subcuentas, nombre de la región, valor declarado. Respecto a los ingresos operacionales declarados, tenemos correspondientes efectivamente contabilizados, informados exógena en el formato 1007 ingresos por conceptos 4001. Asimismo, se verificó la información exógena por tercero. Respecto a los ingresos no operacionales, tenemos que la exógena reportó en el formato 1007, más los diversos de las subcuentas no reportaban una suma de 1.798.077 de las recuperaciones. Otras verificaciones ante la inspección tributaria. Se profirió requerimiento ordinario fecha 31/10/2017 solicitando la siguiente información: estado financiero, balance general, estado de ganancias y pérdidas, año 2015. Balance de comprobación de ingresos 0101-2015 al 31/12/2015 al último nivel de tercero. Balance de comprobación de costos 31/12/2015, libro auxiliar de ingresos por cliente año 2015, relación de CEL con las facturas de venta, documento equivalente, donde se discrimina el cliente, NIT, subtotal, IVA total y resumen de ventas del sistema contable. 6. Revisa la información exógena reportada por usted en el año grabable 2015, teniendo en cuenta que el artículo 7 del decreto 4910 de 2015 establece el cumplimiento de las obligaciones formales, y al revisarse la obligación financiera se estableció que presentó extemporáneamente la declaración de renta del año grabable 2015, por lo tanto perdió el beneficio según lo establecido por la ley 1429 de 2010. Lo invitamos a presentar la corrección de la declaración de renta del año 2015 y liquidación de impuesto a la tarifa del 25% a liquidar, y la sanción de la corrección como establece el artículo 644 de la ET.